tendremos, bueno, ponencias, recuerdo, de 20 minutos para cada uno de los participantes. Y soy Ignacio Román del ITESO, y bueno, me voy a permitir presentar un poquito de la semblanza curricular de cada uno de los presentes. Tenemos a mi izquierda al profesor Cruz Álvarez Padilla. Él es maestro con especialidad en política económica, licenciado en economía por parte de nuestra Facultad de Economía de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación en Desarrollo y Políticas Públicas, y fundamentalmente tiene sus líneas de investigación en educación, salud, bienestar y seguridad social. A mi derecha tengo a la doctora en Ciencias de la Salud Colectiva por el Instituto Nacional de Salud Pública, Olivia López Arellano. Es también maestra en Medicina Social y Médica Cirujana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora e investigadora en la misma universidad y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se enfocan esencialmente en farmacología, medicina social y salud colectiva. Tenemos al profesor Jorge Arzate a mi izquierda. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca, maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, profesor de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son teoría de las desigualdades sociales y educativas, política social comparada en Iberoamérica, metodología cualitativa de la investigación, evaluación desde perspectivas cualitativas de programas sociales y educativos compensatorios. También tengo a mi lado derecho al profesor Jorge Enrique Horvath Corredor. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos, maestro en Estudios de Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, licenciado en Economía por parte de la Universidad del Valle en Colombia, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación se enfoca en procesos de discriminación social, educativa, espacial y laboral hacia grupos de población indígena en contextos urbanos. Y bueno, por mi parte, decía, soy Ignacio Román, profesor investigador del ITESO en Guadalajara. Me dedico esencialmente a temas de empleo, política económica, coyuntura económica. Estoy en el Sistema Nacional de Investigadores y pues nada más. Entonces, a partir de ello, sin más, quisiera ir ubicando las presentaciones. Digo, aquí aparezco en primer término, pero me gustaría, dado que me toca moderar la mesa, más bien participar en el último. Y entonces, si ustedes no tienen objeción, podríamos iniciar con el profesor Cruz Álvarez Padilla, con el tema de las pensiones en los regímenes de bienestar. Tiene 20 minutos, profesor. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador de este evento. Y el tema que vengo a desarrollar el día de hoy es las pensiones en los regímenes de bienestar. Es una parte más que nada teórica sobre las cuestiones de este tipo de regímenes en los países desarrollados. El presente trabajo se presenta cómo se fueron instrumentando las pensiones en los regímenes de bienestar enunciados por Spin Andersen. Las pensiones son un elemento fundamental de la seguridad social que permiten evaluar el nivel alcanzado por los estados de bienestar, además de que contribuyen a una parte esencial de la política social. Si bien el análisis se refiere a países desarrollados, ello nos da pauta para analizar cómo se fue creando el sistema de pensiones en nuestro país y las características que fue tomando. En primer lugar, se presentan los distintos regímenes de bienestar tipificados por el autor citado. En segundo, cómo se fueron tipificando los regímenes de pensiones. En tercero, se hace un breve recorrido de cómo surgieron las pensiones en los países avanzados. Y al final se hace una breve conclusión. Bueno, como decíamos, este trabajo
parte de las aportaciones teóricas del danés Sp. Andersen en su libro pionero, los tres mundos del estado de bienestar, publicado en 1990 y traducido al español en el 93. La investigación de Andersen se centra, comparando a 18 países desarrollados, plantea que para el análisis del estado de bienestar se debe de apoyar en datos estadísticos que permitan analizar las características institucionales de los programas instrumentados, así como de permitir comparabilidad entre los diferentes estados de bienestar. El impacto se aborda desde la óptica de estos estados de bienestar tuvieron en los países desarrollados, los cuales alcanzaron altos niveles de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los años 80. Este tipo de estado se preocupó por la producción y distribución de bienestar social. Para ello, orientó gran parte de su gasto en esas tareas y al mismo tiempo creó nuevas fuentes de ocupación orientadas a esta. En su conformación, para su conformación, las características históricas de cada estado han jugado un papel determinante. Es por ello que al comparar los resultados presentados con algunos países en concreto se deben analizar las características históricas en que se ha intentado construir dicho estado, siendo una de las principales características las coaliciones de las clases políticas. El análisis del estado de bienestar se enmarca en la relación de la economía política y el papel del Estado para gestionar y organizar a la economía. Se identifican con el estado de bienestar de tipo keynesiano, pero aquí el autor los tipifica como regímenes del estado de bienestar, ya que al hablar de un régimen denota la relación entre Estado y economía, así como la mezcla sistemática de los rasgos legales y organizativos, y se plantea como objetivo comprender un cuadro general de estos regímenes y no la explicación a detalle de los programas sociales. Andersen ofrece una reconceptualización de la desmercantilización, de la estratificación social y el empleo como elementos claves para identificar la identidad del estado de bienestar, y plantea que solo la investigación comparada permite reconocer lo que une o divide a este tipo de estados. Por lo que se deriva de este análisis tres tipos de regímenes, cada uno organizado con su propia lógica, estratificación e integración social. Los orígenes de cada uno se deben a distintas fuerzas históricas y siguen sendas de desarrollo cualitativamente diferentes. Muestran ordenamientos diferentes entre el Estado, el mercado, la familia. Los tres regímenes que muestran, los 18 países estudiados los agrupa en tres grupos distintos. El primero es un estado de bienestar de tipo liberal, en el que predomina la ayuda a los que comprueban que no tienen medios. Las transferencias universales son modestas y tienen planes modestos de seguros sociales. Aquí los subsidios favorecen a una clientela con ingresos bajos dependientes del Estado. En este modelo, el avance de las reformas se basa en normas tradicionales y liberales de la ética de trabajo, siendo la propensión marginal a optar por ayuda social el límite de protección social para el trabajo. En este tipo de régimen se minimizan los efectos de la desmercantilización, limita con efectividad el alcance de los derechos sociales y contribuye a un orden de estratificación que es una mezcla de relativa igualdad de la pobreza entre los beneficiarios de la protección social, de un bienestar social para mayorías diferenciados por el mercado y un dualismo político entre los dos. En el segundo grupo, donde fundamentalmente se encuentra, identifica a Francia y a Alemania, el estado de bienestar cuenta con un legado histórico corporativista estatal que permite atender a las nuevas estructuras postindustriales de clase. Son estados de bienestar conservadores y corporativistas, que tienen la obsesión liberal de la eficiencia del mercado y el de dar poca importancia a la mercantilización, por lo que la concesión de derechos sociales es poco importante. Es por ello que en estos países predomina la conservación de la diferencia de estatus. El corporativismo fue absorbido como una estructura estatal preparada para reemplazar al mercado como proveedor de bienestar social. Este tipo de régimen se incorpora a la iglesia y a la familia tradicional. La seguridad social excluye a las mujeres que no trabajan
y da subsidios familiares que estimulan la maternidad. En el tercer grupo de estados que conforman este tipo de régimen, se tiene como principio el universalismo y se da una marcada desmercantilización de los derechos sociales que han existido también en las nuevas clases medias. Son los denominados estados de bienestar socialdemócratas. En estos, más que tolerar el mutualismo entre Estado y mercado, entre la clase obrera y la clase media, se busca la promoción de la igualdad de estándares más elevados, no de una igualdad en las necesidades mínimas, como buscan otros sitios. Esto implica, en primer lugar, que los servicios y prestaciones se eleven a niveles equiparables de la clase media, y en segundo lugar, que la igualdad otorgada a los obreros tenga calidad de los derechos disfrutados por los más pudientes. Todos tienen subsidios, todos son dependientes y todos se sienten obligados a pagar. La política se dirige tanto al mercado como a la familia tradicional. En contraste con los modelos conservador, el principio es no esperar hasta que se agote la capacidad de la ayuda de la familia, sino socializar prioritariamente los costos de la familia. Ello con la idea de no maximizar la dependencia del individuo respecto a la familia, sino de crear las condiciones de la independencia individual. Este tipo de Estado suministra las prestaciones directamente a los niños y se responsabiliza de sus cuidados, así como de las personas mayores y de los más necesitados. Estimula a que las mujeres se integren al mercado laboral en vez de estar en el hogar. En cuanto a las pensiones, Anderson plantea lo siguiente. Al inicio del capitalismo, no se señaló ni al Estado ni al mercado como ejes de la previsión de bienestar social, aunque la literatura de la política social nos hace creer lo contrario. Sin embargo, para la provisión de las pensiones se conjugan ambos. En los países desarrollados se observa una mezcla de provisión pública y privada para el bienestar social que da pauta a identificar algunas de las propiedades estructurales más importantes de los estados de bienestar. Las pensiones, que son parte sobresaliente de las transferencias sociales. En cuanto a su estudio, se debe tener presente dos circunstancias: el porcentaje de las pensiones en relación al PIB y que ellas constituyen un vínculo central entre el trabajo y el tiempo libre, y los ingresos percibidos y la redistribución, entre el individualismo y la solidaridad, entre el flujo monetario y los derechos sociales. Un elemento importante para identificar a los regímenes de bienestar se relaciona con la combinación de los derechos sociales suministrados por el sector público y el sector privado de la economía. La división de la protección social entre lo público y lo privado proporciona un ámbito estructural de la desmercantilización de los derechos sociales y el nexo de estratificación de los sistemas del estado de bienestar. En la distinción de lo público y lo privado de los sistemas de pensiones se observa dos pensiones de tipo pública, una que se vincula a la presencia de leyes, la cual permite distinguir los derechos sociales de la variedad de convenios contractuales. Tal distinción conlleva a incluir la categoría de lo público de las pensiones, que están legisladas y administradas directamente por el Estado, o existe una clara y explícita ordenación del gobierno para que el sector privado proporcione un tipo dado de pensión. Y otras son las pensiones de los funcionarios del gobierno, lo que las convierte en ocupacionales, a pesar de ser financiadas y pagadas con el presupuesto público. Este tipo de pensiones tienen poco que ver con los derechos sociales legislados, pero sí tiene una relación estrecha con el estatus particular, reflejando la herencia del estatismo y de los privilegios derivados del corporativismo. Además, contempla dos tipos de pensiones puramente privadas: los planes de pensiones ocupacionales y las anualidades individuales. Ambas siguen lógicas distintas. En un sentido estricto, los planes ocupacionales no solo están conformados por el mercado, sino también por el paternalismo de los empresarios, que la otorgan de manera gratuita. Es por ello que son equivalentes a los seguros sociales corporativos. Este tipo de pensión surge frecuentemente de la negociación colectiva en el mercado laboral, constituyendo una forma de salario diferido. Hasta fines de los 90 del siglo XX, este tipo de pensión en los países desarrollados era marginal. Por su parte, las anualidades individuales, por ejemplo, los planes de seguros de vida, reflejan la independencia individual dentro de la estructura de contratación colectiva.
El análisis de planes privados presenta serios problemas empíricos, debido a la poca disponibilidad de información estadística, por lo tanto se limita el proceso de investigación. Por ello, en el tratamiento de los datos empíricos, Andersen constituye dos índices diferentes para su evaluación. El primero se refiere al gasto total por categoría de programas y el segundo a las fuentes de ingreso en los hogares de las personas mayores que son proporcionados por las encuestas que permiten estimar la importancia relativa de las pensiones públicas y privadas, así como los ingresos del trabajo y del ahorro individual. Andersen analiza la evolución de los gastos, analiza la evolución de los gastos de los planes ocupacionales desde los años 50 del siglo XX. Del análisis del primer índice se constituye una clasificación preliminar de los regímenes de pensiones. Uno, en donde los sistemas de seguros corporativistas son dominados por el Estado, en los que el estatus es un elemento clave para la estructura del programa de pensiones. En este régimen, el mercado privado generalmente es marginal y la seguridad social tiende a estar ocupacionalmente muy segregada, sobre todo con respecto a los mercados privilegiando a los funcionarios. Un segundo grupo de los sistemas son los sistemas residuales, en los que tienden a prevalecer el mercado a expensas de la seguridad social o de los privilegios de los funcionarios o de ambos. Y un tercero, donde los sistemas son universalistas, dominados por el Estado, en lo que la extensión de los derechos sociales de la población dejan fuera tanto el privilegio de estatus como de los mercados. Una clasificación similar surge a partir de los datos sobre las fuentes de los ingresos entre los hogares de las personas mayores. Es por ello que el trabajo, la inversión y los ingresos de las pensiones privadas deberían desempeñar un papel en el conjunto de los ingresos combinados de los hogares dentro de los sistemas residuales. Al elaborar el segundo índice, se tiene que el ingreso del trabajo, que incluye los ingresos del trabajo por cuenta propia, intereses de los bienes de propiedad, pensiones privadas y transferencias de la seguridad social, que incluye a las pensiones de la seguridad social y otros ingresos por transferencias del sector público para las personas mayores, incluye también a los de los funcionarios. En los datos que analizó Andersen, no se permite diferenciar entre las pensiones de los funcionarios y de la seguridad social. Los resultados obtenidos también muestran una heterogeneidad entre los países estudiados en correspondencia estadística a los indicadores, los cuales presentan una correspondencia estadística al primer indicador. Posteriormente, Andersen presenta el surgimiento de las pensiones en los países desarrollados. Nos dice que el concepto de jubilación y pensiones, con su significado actual, es un fenómeno marginal hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Ni la esfera pública ni la esfera privada asumía que una persona se retirara de la vida laboral activa a una cierta edad y que en adelante disfrutara de la vejez como una etapa de ocio. Claro que había personas que recibían una pensión, pero nunca como una sustitución de ingreso o del ahorro. Solo hasta fechas recientes se ha asegurado un nivel de ingreso de retiro a una mayoría de personas que se les garantiza contra la dependencia, la pobreza y la obligación a trabajar. Las pensiones de la seguridad social surgen a fines del siglo XX y se extendieron rápidamente en el periodo de entreguerras, pero se institucionalizan hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Desde sus orígenes hasta el presente, las pensiones han aumentado continuamente a través de la combinación de lo privado y de lo público. En dicho siglo, la garantía de los ingresos para las personas mayores era una cuestión de protección en contra del deterioro de la capacidad laboral o en contra de la pérdida que mantenía la familia. Además, el trabajo era la fuente para la protección del ingreso de las personas mayores que se encontraba en el cuidado de la familia, el ahorro o el beneficio dentro del sector público y la ayuda a los pobres dentro del sector privado. Cuando surgen las pensiones como tales, como las conocemos actualmente, el Estado estaba en el centro de la escena al desempeñar el papel de empresario, por lo que fue en muchos lugares el pionero de las pensiones ocupacionales. Ejemplo de ello son las pensiones otorgadas por el gobierno británico a los funcionarios públicos en 1834 y al neoyorquino en 1857. Además, propició el aumento de las pensiones privadas a través de la exención de impuestos y la ausencia de pensiones legislativas.
En el estudio de la historia de las pensiones se debe de tener en cuenta las condiciones en que surgieron, poniendo especial atención en la estructura de clase y en las condiciones demográficas en las cuales, las cuales cambian a través del tiempo de manera continua. La mayor parte de la población del siglo XX era rural y el trabajo por cuenta propia seguía siendo importante. Así, hasta 1870, el porcentaje total del empleo en la agricultura sobrepasaba el 50%. La mercantilización era relativamente marginal, lo que implicaba la dependencia del ingreso salarial o de seguros de las personas mayores sería algo secundario. A pesar de la estructura del empleo, las condiciones demográficas predominantes habían atenuado las demandas masivas de las pensiones para jubilaciones. Así, hacia 1820, la esperanza de vida al nacer estaba por debajo de los 40 años, en 1990 por debajo de los 50. A fines de los años 70 era alrededor de los 70, mientras que la esperanza de vida a la edad de 20 años a fines del siglo XX apenas sobrepasaba los 60 años, lo que significa que la poca población que llegaba a la edad de 65 años y más era una proporción bastante baja de la población. Es por ello que la necesidad de pensiones en este tiempo era modesta, pero no inexistente. Con la consolidación del estatus de mercancía del trabajo, surge el peligro de que la incapacidad de trabajo comprometiera la sobrevivencia. Las viudas, los incapacitados y los viejos solían ser las víctimas más frecuentes de la extrema pobreza. Ante este panorama, la necesidad de protección apenas correspondía a la capacidad de asegurar la respuesta que satisfaciera tal demanda. La protección social de los ingresos para las personas mayores se articuló de varias maneras. La primera, la mayoría de las personas de edad continuaban trabajando, cuestión que prevaleció hasta mediados del siglo XX. Bueno, y hoy en día también continúa. De ahí que los primeros planes de seguridad social o los planes de los patrones no se diseñara para sustituir el ingreso, sino para compensar la disminución de la capacidad del trabajo. El segundo medio para asegurar en la vejez era la familia, la cual tenía el doble papel, por un lado, de dotar los medios de producción que se transmitían de una forma tradicional a la generación más joven. Por lo tanto, se tenía la creencia que los viejos vivirían de sus dividendos, y por otro lado, proveían de una función general de bienestar social. La tercera vía era la beneficencia, la cual era organizada principalmente por la Iglesia. Una cuarta vía de ayuda pública eran los programas gubernamentales para el mantenimiento de los ingresos para los menos o los más pobres hasta fines del siglo XX. Y había una quinta y sexta vía, y que eran marginales, que eran las jubilaciones privadas o estatales, que hoy predominan en esa época eran secundarios. El seguro del sector privado no fue capaz de sustituir los vacíos dejados por la familia, la beneficencia y el Estado. Las personas mayores se enfrentaban a dos opciones de pensiones del sector privado. Por un lado, a las hermandades y las sociedades similares que eran organizadas económicamente para diferenciar a grupos sociales. Esto implicaba en el desembolso de pensiones, ya que sus actividades se centraban en la protección por enfermedad, desempleo, gasto de defunción y supervivencia. Y por otro, a los planes de empresarios de algunas industrias como los ferrocarrileros, los mineros y los marinos, que se establecían rápidamente. Con el transcurrir del tiempo, estos son los planteamientos generales que hace Speer Andersen sobre la evolución y el origen de las pensiones. Esos aportes de Speer Andersen, y así como el régimen de bienestar, tanto para los estados de bienestar como para los regímenes de pensiones, son un marco que nos permite el análisis de los sistemas de pensiones en México. Ello nos lleva a cuestionarnos si pertenecemos a alguno de ellos y por qué nos ubicamos ahí. De lo expresado y sabiendo que somos una economía emergente, tenemos un sistema de pensiones en donde se ubican la interacción de los regímenes prevaleciendo, el de tipo público y privado, ocupacional, de tipo residual y corporativista. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, pues ahora vamos a pasar de las pensiones a la salud. Y entonces le pedimos por favor a la doctora Olivia López, si quiere hacer su presentación, que es el sistema de salud en México y preguntas esenciales, ¿dónde estamos
y hacia dónde queremos ir. Doctora, muchas gracias. Sí, gracias. No sé si se escucha. ¿Sí? ¿Sí está prendido? Gracias. Bueno, primero, muy rápidamente agradecer la invitación a participar en este 15º Seminario Nacional de Política Social en México. Celebrar el encuentro de especialistas, compañeros, interesados e investigadores en la política social y tratar de contribuir al balance de la política social de los últimos años en México y dar algunos elementos que ojalá puedan servir para la construcción de una política social en la perspectiva de derechos. Ese, digamos, es el interés de este trabajo que ahora les presento en el campo específico del sistema de salud. Una primera cosa es que es un trabajo en coautoría con el doctor Edgar Jarillo Soto, también profesor investigador de UAM Xochimilco, y que además forma parte de una propuesta más general que incluye no solo salud, sino es una propuesta general de seguridad social que está siendo trabajada con un grupo de académicos, sindicalistas, con organizaciones civiles y que tiene el propósito de tener un documento marco general pensando en que, bueno, tenemos ya varios meses trabajando en esto, pero pensando en tener un documento que pueda contender, polemizar con la propuesta de reforma al sistema de salud que que se ha ido posponiendo, pero que está en puerta. En cuanto puedan lo van a tratar de presentar en las cámaras. Una primera cosa es que yo quisiera situar muy rápido el contexto. El contexto general, mi presentación tiene 4 componentes centrales, voy a tratar de ir rápido. El contexto más general, lo que sería el contexto nacional y en salud. Posteriormente iría a lo que tiene que ver con la situación del sistema de salud, los desafíos que enfrenta y luego al final por dónde creemos que podía transitarse a una reforma que abone en el camino de la garantía del derecho a la salud, el derecho a la protección a la salud, que están articulados pero que no son la misma cosa, y dar algunos elementos, digamos, en esta perspectiva. Bueno, para empezar, el contexto muy rápido, que es de todos ustedes conocido, pero que creo que es fundamental para seguir colocando los temas en nuestro país, es que estamos inmersos en este proceso de globalización neoliberal, donde desde mi perspectiva, desde los años 80, nosotros identificamos digamos, un punto de quiebre de inmersión ya abierta a este proyecto neoliberal desde 1982, erosiona el Estado-Nación, articula espacios supranacionales de decisiones económicas, limita la soberanía nacional, redefine las relaciones Estado-mercado y Estado-sociedad y presiona, frente a las crisis recurrentes, presiona con la imposición de políticas de ajuste macroeconómico, que ha tenido a lo largo de estos 30 años ya de imposición-adopción, porque también podríamos señalar que a diferencia de otras élites políticas y económicas de otros países, en México pues el grupo gobernante ha definido, sí, ha sido intelectual orgánico, operador y constructor de esta perspectiva neoliberal, incluso para exportarla a América Latina. En el caso de salud es muy claro con lo que ayer se llamaba los neosalubristas, ¿no? Donde el grupo de Soberón, de Julio Frenk, encabezan esta perspectiva. Pero entonces en nuestro país ha sido una imposición-adopción interesada, expresa. Aumenta el desempleo, el empleo precario, la flexibilización de las relaciones laborales y se polariza la apropiación de los recursos de todo tipo, generalizándose el despojo y el conflicto por recursos. Una síntesis muy rápida, digamos, de cómo transitamos y dónde estamos en este momento. Lo señalaría en esto que hemos llamado el contexto nacional, que tiene 4 componentes centrales: globalización económica, soberanía nacional acotada, articulación económica subordinada y imposición, adopción de megaproyectos sociales y económicos, donde hay por un lado un embate
central sobre la calidad de vida, ¿sí?, de las poblaciones, incremento de la pobreza, aumento de la desigualdad, disminución del empleo formal, como ya lo señalaba, incremento del empleo precario, reducción de la capacidad adquisitiva del salario, ruptura de la cohesión social, entendida, como ayer se señalaba, como confianza, apoyo, redes de solidaridad, e incremento de la violencia. Y por otro lado, simultáneamente, digamos, frente a esta situación crítica en términos de impacto sobre la calidad de vida, procesos que impactan sobre la calidad de vida de las poblaciones, un deterioro de instituciones que tendrían que estar amortiguando el deterioro de la calidad de vida, de instituciones públicas de protección social, las voy a llamar en general, pero también coincido con el doctor Canto cuando señala que hay que darle contenido a estos conceptos, ¿no? O sea, porque protección social yo no la estoy entendiendo en términos acotados, sino en la idea más amplia de protección y seguridad para la vida, seguridad humana. Disminuye el financiamiento público en la mayoría de las instituciones públicas de salud en general, de política social, las vinculadas a política social, pero en salud muy importante. Hay una desinversión en infraestructura, equipo y recursos humanos, se fragmenta y se limita su quehacer y se mercantiliza y se privatiza lo público rentable. En salud, por supuesto, este impacto brutal sobre calidad de vida, lo que tenemos, nosotros entendemos la salud de enfermedad, los perfiles de mortalidad y de los perfiles patológicos de las poblaciones, sintetizan la forma, los modos de vida, la forma como la gente vive cotidianamente, cómo se apropia de un conjunto de recursos, los recursos que puede movilizar y con los que puede enfrentar situaciones críticas. Y por lo tanto, si hay un impacto tan importante sobre calidad de vida, pues tenemos lo que nosotros hemos llamado un incremento de riesgos estructurales para la salud, que producen enfermedad de manera generalizada. Se complejizan los perfiles de enfermedad y muerte. Tenemos ahora perfiles muy complejos donde coexisten enfermedades infecciosas carenciales de la reproducción con patología crónica, psicotrastornos, accidentes, violencias nuevas y viejas epidemias. Es decir, hay una complejización del perfil de enfermedad y muerte, donde si bien se desplaza de las causas de muerte a las enfermedades infecciosas, no desaparecen como causas de morbilidad, ¿sí? Y sí tenemos un problema ascendente de, por ejemplo, violencias, tan grave que ya se está identificando que impacta ya del 2010 a la fecha, impacta la esperanza de vida. O sea, hay una reducción de la esperanza de vida, estimada, por supuesto, porque estos son estimaciones, son cohortes que se siguen y se estiman, se calcula entre 1 año y medio año de reducción. No había pasado desde la Revolución Mexicana. Y en términos de violencias, por ejemplo, la región norte del país, se estima que 1 de cada 3 años de perdidos por muerte prematura en adolescentes está vinculada a un homicidio. O sea, hay una catástrofe humanitaria, digo yo, en términos de la violencia. Y por supuesto hay un conjunto de grupos que concentran una sobremorbilidad y una sobremortalidad. Entonces podríamos decir que la desigualdad sociosanitaria, ¿sí?, que se profundiza en estos últimos 30 años, lo que nos hace es un panorama complejo donde hay polarización epidemiológica, si bien hay reducción de algunos indicadores de daño en términos promediales, se siguen manteniendo las brechas y muchas veces se profundizan. Hay una regresión sanitaria que resurge en patologías controladas o erradicadas, la tuberculosis, el paludismo, el dengue, el cólera en los 90 y el sarampión también, y emergencia de nuevas y complejas patologías. Para nosotros la salud es una capacidad esencial para el desarrollo humano. Su promoción y cuidado involucra múltiples dimensiones, por eso yo señalaba el derecho a la salud, que involucra los determinantes sociales de la salud, es decir, nos remite a otros derechos, como el derecho al empleo, al salario digno, a la vivienda, al agua potable, a la alimentación saludable, a una serie de derechos, y lo que tiene que ver con el derecho a la protección de la salud, que nos remite al sistema médico-sanitario. Y, por supuesto, incorpora preceptos de justicia social y de garantía amplia para incidir en términos del nivel de vida. El reordenamiento de la política social en los últimos 30 años se ha
transitado en una lógica de mercado que transforma a ciudadanos en clientes e impacta negativamente la garantía de derechos. El impacto, nosotros señalamos que no es solo en el terreno de la materialidad institucional, no solo fragmenta más las instituciones, como ayer se señalaba, no solo hay una atomización de programas, no solo hay una reducción de infraestructura y de recursos para atender necesidades esenciales, humanas, sino también hay una destrucción simbólica. En salud es muy claro que habíamos ganado, por ejemplo, que la salud es síntesis de condiciones de vida y de trabajo, y ahora está reducida su atención, su preocupación a estilos de vida saludable, culpabilizando a los enfermos de su propia enfermedad. Entonces se invisibilizan todos los determinantes estructurales, se invisibiliza todo lo que tiene que ver con la acción del Estado para garantizar una serie de derechos, no solo el de los derechos que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud, se retrae esta responsabilidad y solamente se insiste en que es un problema de conductas, que es un problema de que la gente no come bien, no hace ejercicio, que está permanentemente inactiva y que tiene adopciones insanas en sus conductas cotidianas. Bueno, esto, digamos, es el panorama más general. Tenemos un sistema de salud, ayer se señalaba la fragmentación global, pero aquí nada más pongo una lámina rápido donde coexiste el subsistema de salud y seguridad social, que está fragmentado al interior, el subsistema de atención a población abierta, que también a su interior está fragmentado, y con la incorporación del Seguro Popular se fragmenta aún más, porque en los sistemas estatales de salud los mismos servicios sí tienen programas y atenciones diferenciadas para la población que acude a un mismo centro de salud, a una misma institución de salud. Y el subsistema de atención abierta a población que puede pagar los servicios, la atención privada, que va desde la gran empresa médica, ¿no?, la industria de los hospitales, seguros médicos y farmacias de consultorio y establecimientos barriales. O sea, hay mucha diversidad en cada uno de estos subsistemas. Y tenemos, como ya señalaba, entonces un sistema de salud que está sometido a múltiples presiones. Por un lado, el desarrollo científico-técnico, el avance en las tecnologías complejas, las tecnologías de la información y la comunicación, que nos posibilita tener, por ejemplo, telemedicina, tener una serie de insumos muy desarrollados, pero que incrementa la brecha en términos de equipamiento, de posibilidades de atención. Tenemos, por otro lado, el proceso de complejización sanitaria, que ya señalaba, y la transición demográfica, que en nuestro país está, si bien seguimos siendo un país predominantemente joven, hay un proceso de envejecimiento acelerado que está digamos, colocando una serie de demandas y de nuevos desafíos más complejos a la atención a la salud. Y todo esto enmarcado en la global subordinación económica y política, donde se han impuesto un conjunto de modelos homogéneos de reforma, donde los organismos supranacionales que ayer señalaban, el papel, por ejemplo, del Banco Mundial con los condicionamientos de los préstamos para redireccionar o direccionar las reformas en salud y seguridad social, han tenido un papel central de los 90. Entonces, ¿qué tenemos? En salud y seguridad social tenemos una política bipolar de mercantilización y neobeneficencia. Hablo de esto de mercantilización porque se mercantiliza lo público, se privatiza lo público rentable y además la neobeneficencia la ubico en toda esta idea de medir pobres, identificar pobres y mandar paquetes básicos mínimos, minúsculos para pobres. En agua, en los 50 litros que ya nos señalaba el doctor anteriormente, el doctor Rodrigo Flores, los 50 litros por persona, está igual en alimentación, está igual la idea en vivienda, está igual la idea en salud. Entonces, paquetes mínimos de intervenciones costo efectivas y simultáneamente fortalecer los mercados de la salud. O sea, hay esta combinación entre atiendo de manera mínima, con pocos recursos y con paquetes costo efectivos, y por otro lado aliento mercados donde pueda haber compra-venta de servicios.
y se introduce esto como, digamos, como el elemento central en la lógica general ordenadora del sistema, se introduce la idea del mercado como regulador, que no había estado presente en el campo de la salud hasta los 80, ¿no? O sea, en México había sido el campo de la salud y de los servicios médicos sanitarios siempre habían tenido la idea de universalidad, habían tenido la idea de incorporación progresiva de poblaciones, de extensión de servicios y de no claramente de desmercantilización como tal, pero sí de gratuidad progresiva. Bueno, estos son los elementos que ordenan toda la recomposición del sistema. ¿Y qué tenemos entonces en estos momentos? Pues las propuestas de universalidad de mercado, donde el Seguro Popular de Salud es la propuesta más acabada de esta perspectiva, y el Seguro Universal de Salud propuesto por Peña Nieto, que no ha podido avanzar mucho, pero ahí está, es, digamos, seguir avanzando en la misma lógica. Seguros voluntarios subsidiados, paquetes restringidos de intervenciones, impulso a la cultura del prepago, protección contra gastos catastróficos, construcción de padrón de beneficiarios, financiamiento público condicionado a la afiliación, subsidio a la demanda y no a la oferta, y esto es muy importante para el segundo momento donde se plantea subrogar de manera generalizada y contratar servicios indistintamente con servicios públicos, privados y sociales. La incorporación de múltiples prestadores que ya está, digamos, jugando en algunas entidades federativas, y el desarrollo de articuladoras de la atención médica muy al estilo de los colombianos o sí, sobre todo de los servicios de salud en Colombia, donde hay entidades financieras que son las que reciben los recursos y que son las que subcontratan los servicios. Los efectos que hemos tenido de esta universalidad de mercado: pérdida de derechos, restricción de intervenciones, énfasis en una atención curativa que desvincula la atención a lo que sería la promoción de la salud, la prevención, la visión integral de la atención y propuestas que puedan tener un impacto no solamente en las personas, sino también en los territorios, en los espacios donde las personas desarrollan su actividad cotidiana. Aumentan los costos para la población y además hay inviabilidad financiera. Ahorita, por ejemplo, el Fondo de Gastos Catastróficos está prácticamente haciendo agua porque no tiene manera de contender, por ejemplo, con algo que es central, que aparece como uno de los principales problemas de enfermedades que ya están teniendo un peso muy importante en discapacidad, como es la enfermedad renal crónica. O sea, no hay manera de que el Fondo de Gastos Catastróficos incorpore diálisis peritoneal porque se quedaría en ceros. Mayores costos administrativos porque hay toda una lógica de publicitar los seguros y de garantizar que la gente se afilia y se reafilia. Entonces, toda esta lógica, digamos, publicitaria distrae recursos que deberían canalizarse para la atención sustantiva de la población. Desde una perspectiva de derechos, desde una visión de fortalecimiento de lo mejor que tenemos y de cómo podríamos transitar hacia una propuesta distinta, se hace la propuesta de Sistema Único de Salud, un poco recuperando la experiencia brasileña, la experiencia de digamos, la experiencia internacional, donde se muestra que los sistemas universales o únicos de salud de base pública son los que tienen más capacidad de respuesta a la problemática diversa de la salud de las poblaciones. La propuesta se montaría sobre el Instituto Mexicano de Seguro Social, que sería la base de construcción a partir de ahí. ¿Por qué de ahí y no de Seguro Popular, que es la propuesta, por ejemplo, de Fren y su grupo, o también la propuesta de Levy, pero Levy propone pues eliminar las cuotas obrero-patronales? ¿Por qué desde el Seguro Social? Porque tiene más capacidad de respuesta, tiene presencia nacional, tiene posibilidades de incorporar, su ley lo permite, de incorporar gente que no esté vinculada directamente al empleo formal por distintos mecanismos, pero además porque el Seguro Popular son 285 intervenciones, mientras
que atienden 1.500 enfermedades, mientras la Seguridad Social atiende alrededor de 12.000. Entonces, por esto sería la idea de, bueno, sí tenemos una plataforma institucional con muchas limitaciones, pero a partir de ahí podríamos ampliar esta oferta para todas las poblaciones, desvinculándola, por supuesto, de